Continuamos con Saber y Sabor. Simón estaba por hacer una pregunta a Lucas. Sí, ya que estamos ahí en el área económica, le preguntaba a Lucas que yo creo que veía difícil una suba del dólar con la misma base monetaria, que no haya más pesos básicamente, ¿no? Sí, es que no debería subir porque es una cuestión, es un trueque entre pesos y dólares. Entonces vos tenés que... matemática. Claro, exactamente. Entonces no hay, cuando decía el gobierno nacional, no hay pesos, es porque no se está emitiendo. Y si no hay pesos y no emitir, entonces la relación se debería mantener más o menos. Lo que pasa, lo que sí está pasando, es que hay muchos, o sea, en Argentina hay inflación en dólares. ¿Qué significa eso? Claro. Que como tenés un dólar más o menos quieto, pero los precios suben, cada vez nos hacemos más caros en dólares. Claro. Y eso es lo que está apuntando el gobierno. Recién hablábamos, cuando hablamos fuera de cámara, básicamente hay dos problemas. O sea, estamos caros, dicen. Bueno, pero ¿por qué estamos caros? Entonces vos le preguntás a los empresarios, ¿por qué estamos caros? Y te dicen, porque nos cobran muchos impuestos. Y vos le preguntás también después a algunos, che, ¿pero por qué estamos caros? Y no, porque los empresarios remarcan o le ponen un margen de rentabilidad que es muy alto. Entonces, es ahí cuando dice, por ejemplo, Pablo Roca dice, hay que nivelar la cancha, hay que sacar impuestos. Y bueno, por el otro le dicen, bueno, pero también tienen que bajar los precios, pues tienen que dejar un poco de rentabilidad. Y los dos tienen razón. O sea, si queremos bajar, que a lo que apunta el gobierno es, bajamos impuestos para que bajen los precios de algunos productos y ustedes, muchachos, a los empresarios bajen los precios. Fíjate vos que esta semana o la semana pasada salió el dueño de una de las empresas de ropa más de alta gama, de etiqueta negra, acá en Argentina, a decir, vamos a bajar los precios un 10%, y lo dice abiertamente, explícitamente. Entonces vos decís, che, pero si podés bajar los precios un 10%, ¿por qué no lo bajaste antes? Y ahí viene la situación. Dos primeras marcas ya empezaron con eso. Bueno, entonces vos lo que tenés ahí es que hay margen, ¿para qué? Para bajar impuestos y para bajar rentabilidades. Claro. Entonces, para que bajen los precios. Ahora, ¿cuál es el problema? Fíjate vos, que aparece... Dicen, bueno, vamos a sacar los aranceles a los celulares para que sean más baratos. ¿Por qué? Porque nosotros nos podemos ir a Chile y te compras el celular y lo compras por menos de la mitad. Pero hay un montón de gente en Argentina que no se puede a ningún lado y te compra un celular de media gama, caro, y encima no tiene plata y se endeuda a tasas de interés altísimas para comprarlo. Entonces, fíjate vos cuando uno habla de justicia o de equidad, ¿cómo tenés? Ahora, el que compra el celular es la gente de clase media, baja, digamos, porque que no puede viajar, que no puede comprar. Exacto, entonces fíjate vos qué dice el gobierno, vamos a sacarle celulares, vamos a sacarle los aranceles a los celulares, de un 16%, primero le sacamos un 8% y después le sacamos Vamos a explicar a la gente que sacar los aranceles, hay una ración impositiva que estaba grabada sobre los celulares. Que entraban, que se importaban. Entonces se le cobraba un 16%. Un plus, digamos, un plus. Exactamente. Y eso aumentaba el precio del producto. Que terminabas pagando, exacto. ¿Y qué es lo que pasó? Terminan de hacer eso y en Tierra del Fuego se ponen en pie de guerra porque dicen, no, ahora no vamos a poder competir. Hacen un paro encima. Hacen un paro, pero fíjate vos la situación de Tierra del Fuego. Primero, nos sale más o menos entre 1.050 y 1.100 millones de dólares al año. Estamos hablando de 1.200.000 millones de pesos. O sea, 1 millón de millones más 200.000 millones de pesos por año. Leía que era la mitad de las retenciones. Fíjate vos, ¿para qué? Para que tengan un empleo directo 7.000 personas, haciendo ¿qué? Lo que haces vos cuando vas acá a Lisi, te compras un escritorio y lo ensamblás. Pero no es un polo tecnológico, o sea, vamos a ser sinceros. Sí, claro. Entonces, dentro de eso vos decís, che, todos los argentinos o todas las otras jurisdicciones, las otras 23 jurisdicciones, estamos dispuestos a pagarle 1.100 millones de dólares a los de Tierra del Fuego para 7.000 empleos directos, para que dos grupos empresarios grandes de Buenos Aires, porque no son ni siquiera de Tierra del Fuego, son dos grupos empresarios grandes de Buenos Aires, se produzcan ahí y se lleven el resto de la torta, Dios. Porque fíjate vos, si querés lo hagamos de otra manera, son 7.000 empleos directos, bueno, le paguemos 2 millones de pesos por mes a cada uno de esos empleos directos, son 14.000 millones al mes. 14.000 millones al año son 156.000 millones, ponen 154... 168.000 millones al año. 168.000 millones, claro. ¿Cuánto es? Son 150 millones de dólares. Entonces, en lugar de darle los 1.100 millones, le demos 150 millones, claro. los capacitemos, los subvencionemos durante 2-3 años, ¿para qué? Para que hagan, vos lo decías recién, Simón, cada uno tiene que hacer lo que es bueno. ¿Qué son buenos ellos? Tienen pesca, tienen turismo, tienen energías renovables, todo lo que es energía eólica, todo lo demás. Naturales. Fíjate lo que es el cultivo de salmón en el sur de Chile. Entonces, vos decís, ¿por qué no hacen eso en lugar de hacer esto y que se la lleven a La Plata dos grupos empresarios de Buenos Aires? Esas son las cosas. ¿Y todo para qué era? Para que bajemos los impuestos, para que el que es clase media
o media baja pueda comprar un celular que de otra forma es inaccesible. Entonces, esas son las cuestiones que yo creo que se están atacando y está bueno. Y te doy un último ejemplo. El colectivo. Fíjate vos el escándalo en los medios de Buenos Aires porque sube el colectivo de 400 pesos un 20% a 480. Estamos locos. O sea, un escándalo en ambas áreas metropolitanas de Buenos Acá Aires. vale 1000, ¿no? Acá está alrededor de los 1000, exactamente. Entonces y ni hablar Córdoba, ni hablar Sí, el Santa interior. Fe, ni hablar Mendoza. Entonces Todo vos el decís, interior. ¿por qué tenemos que subsidiarle el colectivo a los que viven en ambas que encima ganan más plata? O fíjate la otra. Recién ahora le sacaron el subsidio a la energía a todo lo que es el área, la parte norte de ambas, es decir, todo lo que es Nordelta, todo lo que es la zona más rica de ambas, de Buenos Aires. Le sacan, tenían subsidio a la luz. Cuando vos ves acá, vamos en auto, andá, date una vuelta y tenés la moto ahí en Solidaridad, todos llevando la garrafa de gas, que la compran a precio de mercado, te sale 120.000 pesos, 100.000 pesos, 120 con el artefacto, el envase, y está en 20, 30.000 pesos la de 10 kilos. Entonces vos decís, nosotros, aquellos que tenés que subsidiar, no lo subsidiás, y allá está subsidiando. Con ese tipo de cuestiones yo creo que está bueno que se vean. Entonces cuando uno dice, no, es salvaje lo que están haciendo, bueno, veamos, porque hay un montón de cosas que calladitos se gasta plata en argentinos que no necesitan. Sí, igual ahí en todas esas medidas se tocan intereses, obviamente. Y ahí bueno, fíjate vos de Tierra del Fuego. Claro, Si yo soy uno de los grandes empresarios, ¿qué es lo que hago? Sí, obvio. Mando los 3.500 que son míos a batallar en la calle, claro, para decirles se van a quedar sin trabajo. Pero fíjate vos eso, con los 168, con 150 millones de dólares, los pagás y te ahorrás 850 millones de dólares, 900 millones de dólares. Y le baja la retención al campo para que plante más. Y cortemos más. pueden entrar los celulares y nos dediquemos a producir aquello en lo que somos buenos. No podemos producir todo. Ustedes recién hablaban de la industria textil. No podemos, si vos tenés que en otros lugares lo hacen más barato, nosotros hagamos las cosas que sabemos hacer o en las que somos buenos. Sí, la verdad, eso es bueno decir que no en todo el mundo se hace de todo. ¿No? Además, cada país hace lo que puede pero hacer. además, lo que es Chile produce especialista. cobre, nosotros nos dediquemos a hacer vaca muerta. Y hay cosas que son imparables. Te doy dos ejemplos. Primero, Uber. Fíjate vos, acá Sí. se aceptó en Salta, pero en Córdoba no. ¿Por qué no? Porque va en contra del empleo. A ver, yo tengo una hija de 20 años. ¿Que a las 2 de la mañana se tome un taxi? No, en la Uber. calle. Que se tome un Uber, que sabe cuánto le va a salir, quién es el que lo maneja, Sí. por dónde va, Por porque dónde lo puedo va. seguir. Y Sabe después todo. le puede hacer una reseña. O sea, no hay forma de competir contra esas cosas. Veamos cómo nos subimos a esa movida, pero no traté de competirla para dejarla fuera. Y este último ejemplo, cuando se pidió que el Banco Central saque una resolución para que los bancos manden los resúmenes de cuenta, no lo mandan más en sobre, sino que lo mandaban por mail, el correo con el clan Moyano parando todo, cortando todo. Claro, no existe que te mandes una carta con el resumen. No existe más. Claro. Ahora bueno, pero fíjate vos, se quedaron sin trabajo, no. Resulta No. que Mercado Libre, Frávega Sí. y todo eso que venden están pero tapados de trabajo. Los de correo, todo lo que sea correo, ¿por qué? Porque llevan un montón de paquetes, entonces todo se va transformando. El tema es ese, que perderle el miedo a eso y bueno, y tratar de... Hay que asumir los cambios, pero hay que prepararse para los cambios. Claro, Totalmente. totalmente. Hablando de Sí. cambios, hubo un cambio con la Avenida de las Mineras con respecto a la generación de empleo. Sí. Bueno, ¿cómo se garantiza el porcentaje interesante que deben tener de empleo local y de compra local? Local y en la provincia, digamos. Local en donde Sí. está ubicado el centro minero. Sí, gente y de en Salta, la provincia. básicamente. Claro. Mira, la mayoría de la gente que trabaja en minería es Salta, básicamente porque hay buen recurso humano. La verdad que en Salta hay buen recurso humano en cuanto a geólogos, técnicos, ingenieros, hay muy buen recurso humano. La verdad que, de hecho, muchos iban al sur a trabajar. La verdad que mucha gente empezó a volver del sur para acá, que trabajaban más en petróleo, ¿no? Así que la mayoría también es simple, porque tener una gente de afuera es caro, o sea, entonces no te conviene tampoco. Entonces, por ahí yo creo que hay que sacar el mito por ahí de que viene gente de afuera, es más caro. O sea, entonces las empresas naturalmente tratan de buscar buen recurso humano en el lugar y generar desarrollo en el lugar, obviamente. Se calcula que el 90% del empleo minero es salteño, o sea, no sé si nacido acá, pero bueno, con domicilio en la provincia de Salta, obviamente, ¿no? Y en los proveedores, Salta creció mucho, se desarrolló mucho. El proveedor salteño aprendió mucho estos últimos De hecho, años. nació una cámara de proveedores de servicios. Sí, hay una cámara, Capemisa, que tiene más de 400 socios.
Pero aparte de estos últimos 4 años que fue el boom grande, ¿no? Si bien tenemos minería hace mucho, el boom grande, el proveedor aprendió muchísimo, ¿no? En otras provincias no hay proveedores por ahí de la envergadura, de tamaño y técnica que tenemos acá en Salta. Así que creció muchísimo. Como te dije, hoy estamos en una etapa medio planchado por el tema de la baja del litio, pero yo creo que el año que viene se van a activar varios proyectos y bueno, los proveedores van a tener trabajo ahí, ¿no? La minería es cíclica, ¿no? Y explica un poquito cómo la gente no entiende, porque también hay Sí. opiniones encontradas Obvio. con respecto al RIGI, que es un régimen de incentivo, ¿no?, para la inversión Sí. minera. Explicar un poquito si realmente es bueno. Creo que ya hay una inversión, por lo menos, hay con ese régimen aquí en Salta. Sí, el RIGI no es bueno, es muy bueno. El RIGI es algo que yo creo que vino a reivindicar muchos años de problemas macroeconómicos de Argentina, de expropiaciones, de cepo cambiario, que ningún país del mundo lo tenía, ¿no? O sea, no es que vino a dar más de lo que se necesita, vino a dar lo que necesita y lo que cualquier país te da en el mundo, que es estabilidad económica, estabilidad cambiaria. Cualquier país Y- normal. Normal y estabilidad a largo Sí. plazo. Así que el RIGI, mira, Salta ya nos favoreció con una inversión de 2.700 millones de dólares. Desde que se fundó Salta hoy, Eso lo hizo Río Tinto. Río Tinto, nunca nadie invirtió esa plata en la provincia en un proyecto. Así que imagínate el derrame que generan 2.700 millones de dólares en la provincia, ¿no? Y va a haber más. Yo creo que Salta va a colocar por lo menos 4 o 5 RIGI en el año que viene. Así que nada, imagínate todo lo que es la inversión esa para la provincia. Antes era cero más cero. Y Es cero, decime, no sé y- quién se queja del RIGI, me parece absurdo, porque quejarte de algo que traiga, si antes tenía cero. Entonces, o sea, peor que cero no hay nada. Entonces, Más para proyectos que no existían antes. Claro. Yo entiendo, si vos me hablas de un RIGI para un proyecto agropecuario, pues vos decís, che, pero pará, hay muchos que están. no, ahí El tema del sería agropecuario. desparejo. Exactamente, pero el tema minero, que bueno, lo decía Simón, son No inversiones estaba. grandes, no hay inversiones grandes, entonces, ¿qué es lo que quieren? Mirá, quiero entrar en un país normal. Sí. Ustedes son normales, no, pero con esta ley Sí, pero o te esto garantizamos... es o esto o nada, digamos. No, esto Exacto. me voy a otro país. No Por eso somos el queda único nada. país con minera del mundo. Queda ¿viste? nada en Salta. Exactamente, así que la verdad que es algo muy bueno. Creo que el que lo critica va por un lado más político, porque si lo analiza y técnicamente es un hecho de que es algo bueno, ¿no? Pero bueno, Bueno, pero lo politizan, sí, ¿no? Sí, bueno, es político eso, que vienen los extranjeros, se llevan nuestros recursos naturales, se llevan la plata y no queda nada en Salta, y bueno, es un poco Y pasa eso, mineros estuvieron ahí miles de millones de años y nada, estuvieron ahí, no pasó nada, ¿no? Yo creo que hoy no solo lo industrializamos, sino que esa industrialización genera desarrollo. Entonces, Bueno, pero hay una suerte de Sí, ideología hay. política que dice, Hay una ideología. nosotros tenemos este mineral, no lo podemos sacar, no lo podemos sacar nunca porque no tenemos capital, pero que sigue siendo nuestro y estamos sentados sobre eso, digamos. ¿No? Un poco la sí, pasa, ideología. sí, hay esa ideología que, bueno, no es difícil de entender, ¿no? Porque el mineral, si no lo procesás y no lo industrializás, es nada, es una piedra, es una roca, digamos. Entonces, Sí, totalmente. Y bueno, se necesita capital para producir. Bueno, vamos a escuchar un Exactamente. poco de música, ¿les parece? Bueno. Escuchamos a Rojas.